Bien, muy buenas noches a todos. Disculpen por el retraso que se nos dio, pero tenía algunos problemas técnicos aquí en casa. Pero bueno, vamos a dar inicio a nuestra primera sesión síncrona de esta semana para resolver algunas dudas e inquietudes que se llegasen a dar para estas actividades. Les pido que si tienen alguna cuestión, podamos usar aquí el chat del grupo o que se pueda usar el chat también que tenemos en YouTube. O de cualquier manera, si en este momento no les fue posible ver este Hangout en vivo, bueno, yo lo dejaré colgado en internet en el canal de YouTube. Ya tienen el enlace para, para cualquier situación que pueda surgir y pues me pueden mandar algún correo o vía Skype para podernos conectar. Bien, vamos a dar inicio aquí en esta parte. Vamos a tener vamos a resolver las dudas y a tratar de explicar qué es lo que tenemos que entregar para esta semana. Me da gusto que ya haya visto que varios de ustedes ya me entregaron trabajos. Les he estado enviando su retroalimentación y bueno, vamos a iniciar. Nuestra primera actividad integradora que nos piden se titula Nowadays. En esta actividad vamos a centrarnos en trabajar el tiempo en presente simple, ¿sí? Y también el presente continuo. Vamos a checar un poquito sobre el presente simple, que es aquel que nos ayuda a expresar hábitos y rutinas. Como pueden ver aquí en la tablita, aquí les estoy dando algunos ejemplos de lo que, de qué manera lo podemos expresar. Son oraciones de manera muy sencilla. Se dan cuenta, estamos utilizando en la primera columna, tenemos la parte de los sujetos, enseguida los adverbios, si es que los queremos utilizar, los verbos que vamos a trabajar y como complementos. Vamos a irlo revisando uno por uno. En la columna de los sujetos, bueno, aquí podemos utilizar los pronombres personales. Aquí en las columnas que yo tengo aquí, en la tablita, bueno, puse como ejemplo el primer pronombre personal, que es I, que significa yo. El segundo pronombre personal, que es she. Después my parents, mis papás, my son, my sister, my family and I. Siempre debemos iniciar una oración utilizando algún sujeto. De enseguida tenemos la parte de los adverbios. Estos son adverbios de frecuencia. ¿Para qué vamos a utilizar estos adverbios de frecuencia? Bueno, los vamos a utilizar para indicar, valga la redundancia, con qué frecuencia realizamos esta actividad. Aquí tengo tres ejemplos que puse, que es usually, que es never y que es often. Usually, que significa usualmente, never nunca y often frecuentemente. Estos los podemos agregar y podemos completarlos junto con los otros que existen. Enseguida tenemos después el verbo. El verbo lo vamos a tomar en forma base o en la parte del infinitivo. Se le llama infinitivo porque no está conjugado. Si un verbo lo tenemos conjugado, entonces ya no está en infinitivo. Aquí el verbo en presente simple, que yo en este caso puse work, puse el verbo goes, travel, plays, does, and spend. Si se dan cuenta, aquí tengo tres verbos que estoy marcando en color verde, que es el verbo goes, el verbo plays y el verbo does. ¿Por qué los marqué con verde? Porque aquí yo le estoy agregando una terminación a los verbos, la terminación S o la terminación ES. ¿Cuándo voy a aplicar esa terminación a los verbos? Muy sencillo, cuando mi sujeto esté yo hablando de una tercera persona. ¿Quiénes son las terceras personas? Pues mis pronombres he, she, and it. Cuando me refiero yo a alguien más, a él, a ella o alguna cosa o animal. Siempre las terceras personas se consideran solamente las que son singulares. En este caso él, ella y esto o eso, que es para cosa o animal. En ese caso sí le voy a agregar la S a los verbos. En los otros casos como work, travel, spend,
No les agregué la S porque, bueno, los voy a utilizar para un pronombre ya sea de primera persona o de segunda persona. A esos no se les agrega la S, solamente a los de tercera persona. Y como complementos, bueno, aquí tenemos ya varias opciones. Ustedes elegirán cuáles son sus complementos que quieran utilizar. En este caso yo aquí puse algún lugar, una hora o con quién, etcétera, ¿no? In the office every day, to the movies every weekend, by plane, soccer every Wednesday, etcétera. Ya mi oración expresada de manera completa me puede quedar. La primera dice, I work in the office every day. La segunda, she usually goes to the movie every weekend. My parents never travel by plane, etc. Estoy utilizando un sujeto, un adverbio y un verbo en presente, en infinitivo. No lo conjugo, simplemente lo pongo en forma base y cuando sea necesario pues le agregaré la S para los verbos, las personas, perdón, de terceras personas. Esa es la parte que nos pide nuestra actividad, que nos pide expresar las actividades en presente. Estoy teniendo algunos problemitas con mi conexión. Les pido su comprensión si es que se llegase a parar o a desconectar. Intentaré luego conectarme porque ha habido estos últimos días ahí alguna situación con el proveedor que ya está reportada. Pero bueno, no estamos exentos de que nos llegue a pasar alguna situación. Sí, entonces, la actividad nos pide que expresemos actividades de hábitos y rutinas para presente simple. O también, como pueden ver aquí en la tablita, podemos utilizar el tiempo en presente continuo. ¿Cuál es la diferencia entre el presente simple y el presente continuo? Ambos tiempos, como lo indica su nombre, son tiempos presentes. Solamente aquí uno simple y uno continuo. La diferencia es que, como ya vimos, el presente simple nos ayuda o nos sirve para expresar actividades que son rutinas, actividades cotidianas, cosas que hacemos frecuentemente, a diferencia del presente continuo. El presente continuo nos va a servir para indicar actividades que estamos realizando en el momento, ¿sí? Una acción que estoy realizando en el momento o también una acción que tiene una duración temporal. ¿Cuál es la principal característica del presente continuo? En primera, aquí la tablita se las puse de la misma manera, dividida en 4 columnas. La primera columna que nos habla del sujeto, la segunda columna que le vamos a llamar auxiliar, ahorita lo voy a explicar. Tercera columna, su verbo principal y en el último, su cuarta columna, que son los complementos. Los sujetos, como ya les había comentado, los podemos utilizar ya sea para primera persona o terceras personas. Sean pronombres personales, nombres, etcétera, lo que queramos utilizar como sujetos. Enseguida vamos a utilizar un auxiliar. El presente continuo utiliza un auxiliar. ¿Cuál va a ser ese auxiliar que estamos utilizando? El verbo to be, la conjugación del verbo to be. No podemos utilizar el presente continuo si no tenemos el verbo to be, estaría mal. Seguimos aquí en esta parte. En la tercera columna ya tengo mi verbo principal. Ahora sí, este verbo deja de estar en infinitivo, ya no va a estar en infinitivo. Ahora lo vamos a transformar al gerundio o su terminación ing. ¿Cómo voy a convertir un verbo en infinitivo a un verbo en ing? Pues sencillo, simplemente le agrego la ing a ese verbo en infinitivo o forma base. Por ejemplo, water, que significa regar, watering.
Work, trabajar, working. Do, hacer, doing. Surf, navegar, surfing. Plan, planning. Have, having. Aquí la única regla es que si mi verbo en forma base tiene o termina con la letra E, pues simplemente voy a eliminar la E y le voy a agregar la terminación ing. Ese es el caso del verbo have, having. Es así como lo vamos a conjugar. Enseguida tenemos nuestros complementos, como ya lo comentaba, que podrían ser lugares, horas, etcétera. Por ejemplo, tengo mi primera oración I, que es mi sujeto, la correspondiente conjugación de verbo to be para cada una de las personas. I am, el verbo en gerundio con ing, watering, the plants in this moment. En español lo podemos leer como yo estoy, I am, watering, regando, the plants in this moment, las plantas en este momento. Estoy expresando una actividad en presente y que estoy realizando en este momento. Para eso nos va a servir este tiempo. En la actividad nos está pidiendo que expresemos acciones que realizamos comúnmente. Nos piden que hagamos 3 oraciones en presente simple y 3 oraciones en presente continuo. Por ahí alguien me preguntaba que si era necesario poner al principio la palabra now. Sí, sí podrá ser para darle aquel énfasis de que estamos realizando esa actividad en este momento. Ese now significa ahora. ¿Sí? Entonces, sin problema, lo podemos agregar. Entonces nos piden 3 oraciones en presente simple y 3 oraciones en presente continuo. Seguimos acá. She is, ahora aquí cambié el am por el is porque la conjugación del verbo to be para el she le corresponde is. No puedo mezclarlos, no puedo decir she am o she are, eso es incorrecto. She is es la conjugación del verbo to be correcta. She is working on a new project. Ella está trabajando en un nuevo proyecto. La terminación ing nos da su comparativo en nuestro idioma español, es lo que conocemos como el ando yendo. My parents are having a great time in Cancún. Mis papás están teniendo o están pasando un gran momento en Cancún, por ejemplo. ¿Sí? Entonces nos piden 3 oraciones en presente simple, que nos habla de hábitos y rutinas, y 3 oraciones en presente continuo. Podemos agregarle la palabra now, como ya lo había comentado, para darle ese énfasis de que está sucediendo ahorita. El error más común que pueden tener es que en el presente continuo se les olvida poner el verbo to be y me sale la oración como I watering, ahí ya va a estar mal, o she working, también va a estar mal porque se les está olvidando o están omitiendo el verbo to be. Lo correcto, I am watering, she is working, no se les olvide. Y pues traten de usar unos complementos diferentes, traten de usar su vocabulario para que no sea repetitivo o para que, bueno, simplemente estamos viendo más vocabulario, pues bueno, que también lo utilicemos y aprendamos todavía más. ¿Sí? Esta actividad es muy sencilla, elaboran su tabla, 3 oraciones en presente simple y 3 oraciones en presente continuo, así de sencillo. Si hay alguna duda, si alguien tiene alguna duda, háganmelo saber. Como les repito, ya estuve revisando yo por ahí algunos trabajos, entonces, bueno, allí podemos, yo les estaré mandando su retroalimentación correspondiente. También, bueno, eso es importante, es importante que lo envíen con tiempo de anticipación. ¿Para qué? Por si hay alguna situación, alguna duda, pues bueno, podamos
nos dé tiempo de atender las recomendaciones de la retroalimentación, y si no, vaya, no estamos conformes con la calificación o queramos mejorarla, pues bueno, me pueden enviar sus correcciones, tenga yo el tiempo para revisarlas y pues así podamos mejorar su calificación, ¿sí? Entonces esa es nuestra primera actividad integradora que tendremos que entregar para esta semana. Si hay alguna duda, repito, háganmelo saber, escriban aquí en el chat o escriban ahí mismo en el canal de YouTube. Yo lo estoy revisando constantemente, o mándenme un correíto y sin problema. Sí, también por ahí me decían, por ahí me preguntaban si tenían que mandar, porque el producto que tenemos que entregar es un audio, ¿sí? Que si tenían que mandar la tabla en donde hicieron sus oraciones. No es necesario que manden la tabla, simplemente con que manden su audio, ¿sí? La tabla es simplemente para organizar su información, para que les sea a ustedes mucho más sencillo. También les pido de manera general que cuando nos toque hacer audios, yo sé que varios lo hacen con su teléfono, nada más asegúrense de enviar la extensión correcta. De preferencia háganlo en MP3 porque ese es el más sencillo tanto para ustedes como para mí que yo lo pueda abrir. Me he topado con problemas de que no, con la extensión no puedo abrir los audios o algo, alguna situación, entonces les pido que tengan cuidado ahí al enviarlos. ¿Sí? Bueno, entonces son 3 oraciones en presente simple y 3 oraciones en presente continuo. Vamos ahora a revisar la segunda actividad que tenemos que entregar, que se titula A Long Time Ago. Aquí ya vamos a hacer una mezcla de tiempos, ¿sí? Vamos a aplicar lo que vimos de la parte gramatical y vocabulario y vamos a elaborar una tabla con oraciones, con frases, pero ya vamos a combinar, como les digo, el tiempo presente con el tiempo pasado. ¿Sí? Ahí en la tablita, bueno, tenemos que hacer, eh, tenemos que redactar en total 12 frases. ¿Por qué 12? Porque son 6 en presente y son 6 en pasado. ¿Sí? La tablita, ahí como viene en el ejemplo, vamos a ponerla por acá. Aquí está, ¿sí? Nos piden que hagamos las oraciones en pasado y las oraciones en presente. Nada más que ojo porque tenemos que, aquí está, trabajarlo de esa manera. En la primera columna vamos a hacer 3 oraciones en presente o en pasado y 3 oraciones en presente. En la primera columna vamos a utilizar verbos irregulares. Recuerden que tenemos 2 tipos de verbos regulares y verbos irregulares. Aquí la tarea nos pide que hagamos 3 oraciones con verbos irregulares. ¿Sí? Pueden checar ahí en los recursos, por ahí hay alguna tablita con la parte de los verbos. ¿Sí? Entonces, para que ahí no tengamos problema. En la segunda parte vamos a escribir oraciones utilizando la parte del used to. Este used to es una estructura que nos sirve para expresar situaciones en el pasado. Son situaciones en el pasado, son cosas que solíamos hacer, de hecho ese es el significado de used to, contrastándolo con esas cosas que ya no lo hacemos ahorita. Entonces ese used to es como si dijéramos solía. Y después en la tercera columna vamos a escribir oraciones con el verbo to be en pasado y en presente. El verbo to be en presente, que es el verbo is, am, or, y el pasado
el verbo to be en pasado, que es el was y el were. Perdón, se me pasó decirles que en la parte del used to, bueno, nuestra oración va a ser en pasado, y en presente pues vamos a utilizar también el verbo presente. Podemos utilizar complementos como right now, como now, para indicar que es en el presente. Y eso es lo que nos pide nuestra actividad a long time ago. ¿Sí? Entonces vamos a poner oraciones, dos oraciones con verbos irregulares, dos oraciones con la estructura used to y dos oraciones con con el verbo to be en was y were. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo en pasado utilizando verbos irregulares. En pasado, my father, estoy usando mi sujeto. O el sujeto I, que soy yo. Puedo usar aquí cualquiera de las dos cosas. Mis dos verbos irregulares en pasado, el verbo went, que es el pasado del verbo ir, el verbo bought, que es el pasado del verbo comprar. Y como complementos, bueno, recordamos que los complementos pueden ser lugares, horas, etc. Mi primer ejemplo me queda, my father went to Italy last year. O mi segundo ejemplo, I bought my first cell phone in high school. Ahí tengo mis dos oraciones expresadas con verbos irregulares. Y abajo puedo utilizar los mismos verbos, pero ahora de manera presente. My father goes. Recuerden que le agrego la S porque son terceras personas. My father goes to Merida every month. O I buy groceries every weekend. Son mis dos oraciones que estoy utilizando en presente. Seguimos aquí con esta parte. Ahora son dos ejemplos con la parte del used to. El used to es muy sencillo. Es el used to, como les comentaba, que significa solía. Me pongo mi sujeto. My mother used to play. My mother used to cry. Como complementos, with me and my sister. When I was afraid, por ejemplo. Mi mamá solía jugar. Mi mamá solía llorar. Yo solía jugar, yo solía llorar, etc. Son mis dos oraciones utilizando used to. Después del used to, aplicamos el verbo normal del infinitivo play y cry y nuestros complementos. Y ahora en presente, my mother plays, I don't cry, aquí puse una oración en negativa. My mother plays with my children every Sunday, I don't cry when I am afraid. Y la última columna, que son utilizando el verbo to be, was y were, para poder expresar el pasado, o el am, are, is, para expresar el presente. Es el verbo to be, el verbo ser o estar en pasado. I was, yo era. My parents were, mis padres estuvieron, mis padres eran, etc. En mi primer ejemplo, I was a spoiled girl in elementary school. Yo era una niña traviesa en la escuela primaria. My parents were married 15 years ago. Mis padres estuvieron casados hace 15 años, etcétera. Estoy utilizando el verbo to be en pasado. Y en presente, que regreso a utilizar la conjugación am, is, are. I am responsible. Soy responsable and committed to my job. Y comprometido con mi trabajo. My parents are divorced. Mis papás están divorciados. Estoy usando en presente. Solo recuerden las conjugaciones. En el parte pasado el was lo vamos a utilizar para la primera persona, que es el I. Y para las terceras personas, he, she, it. Y el were para el resto, para you, para we o para they. Y la conjugación de verbo to be en presente, que el am para la primera persona de yo, el are para we, you, they, y el is para he, she, and it. Y es así como vamos a expresar nuestras actividades. Entonces recuerden su tablita, la primera parte son oraciones con verbos irregulares, la segunda con oraciones con verbos con la estructura used to, perdón, y la tercera con utilizando la forma del verbo to be, was y were en pasado, am, are, is en presente. ¿Sí? Y esas son los dos proyectos, las dos actividades integradoras que tenemos que hacer. Es un audio,
la primera parte, no es necesario que me manden el archivo en Word o la tabla que hicieron. Y la segunda va a ser pues eso, precisamente un archivo en Word, ahora sí, una tablita, con sus oraciones. Ilústrenlas para que también le dé presentación y vida a su trabajo. No quiere decir que eso les afectará si no lo hacen, pero bueno, eso les da mayor presentación a su trabajo. Y por último, bueno, nada más tenemos la parte del foro. Esta participación del foro es muy sencilla, donde ustedes tienen que hacer una retrospectiva de qué actividad se les complicó más en el módulo anterior y contarnos sobre las estrategias que utilizaron. He estado leyendo muy buenas estrategias, algunos que se apoyaban en libros, otros en familiares, por ahí alguien hasta nos comentaba que sus hijos le ayudaban, eso es muy bueno. Pero esa es la idea, que planteen cuál fue el mayor reto y sobre todo cómo lo resolvieron, qué estrategias plantearon para resolverlo. Les pido que cuando hagan comentarios a sus compañeros, lo hagamos de una manera para enriquecerlo más. Eviten comentarios sencillos y simples como estoy de acuerdo contigo o muy bien, porque eso pues son válidos, claro que sí, pero bueno, podemos sacarle todavía más para comenzar una discusión. Recuerde que es un foro de discusión, un foro de debate, en donde podemos compartir nuestras ideas. Estoy terminando de calificar los trabajos que hasta el día de hoy me han mandado. Les agradezco que lo hagan así con ese tiempo de anticipación. Si hay alguien que necesite corregir para mejorar calificación, pues está en todo el tiempo para hacerlo. Cualquier duda que llegase a surgir, lo podemos resolver. De hecho, vamos a tener por ahí otra plática. Yo les haré llegar para que si siguen existiendo dudas, lo podamos resolver. ¿Sí? Entonces, por mi parte es todo. Les agradezco que hayan estado aquí. Quien no se pudo conectar en este momento, no hay problema. Lo dejaré colgado en YouTube para que puedan entrar en cuanto tengan tiempo, y lo puedan revisar. Les agradezco, siéntanse como se los dije en el mensaje, con la libertad de contactarme vía Skype, vía correo electrónico o cuando tengamos las sesiones por el chat. Muchísimas gracias por su atención, que pasen una muy linda noche. Hasta luego.